Él no solo estaba en bancarrota, estaba vacío. Debía dinero que no tenía, pero peor aún, debía disculpas que no podía pronunciar y promesas rotas que ya no podía reparar. Su reflejo en el cristal de la ventana, empañado por la lluvia, era el de un fracaso. Un eco. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre que lo ha perdido todo se da cuenta de que el cero es el terreno más sólido desde el cual construir? Esta es la historia de Javier. Un estudiante que se ahogaba en deudas, rodeado de libros que no entendía y facturas que no podía pagar. Un joven que aprendió por la vía difícil que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que ganas, sino en lo que te conviertes cuando decides, por fin, cambiar. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que podría cambiar la forma en que ves el último centavo en tu bolsillo y el primer segundo de tu mañana. La llovizna de la ciudad se sentía como una penitencia, fría, constante y gris. Penetraba los zapatos gastados de Javier mientras subía las escaleras de su edificio, un laberinto de concreto y vidas apretadas en el barrio La Soledad. El olor a humedad y a fritanga de la cena de algún vecino se aferraba a su ropa. Cada escalón era un esfuerzo, no por el cansancio físico, sino por el peso invisible que cargaba sobre los hombros. Llegó a la puerta de su apartamento, el 402, y la llave tembló en su mano. No quería entrar. Adentro estaba su madre, Inés, y su tos seca que parecía contar los segundos de silencio. Adentro estaba la pila de sobres rojos en la mesita del teléfono. Recordatorios de servicios que serían cortados, de préstamos universitarios que habían entrado en mora. Javier era estudiante de economía. La ironía era tan amarga que ya ni siquiera le dolía, solo le adormecía. Estaba en su tercer año y lo debía todo. Debía la matrícula, debía los libros y le debía a su tía Isabel, quien le había dado los ahorros de su vida, confiando en que su sobrino sería el primero de la familia con un título. Ese dinero ya no existía. Se había ido en intentos fallidos de invertir rápido, en software de criptomonedas que prometía milagros, en salidas con compañeros que vivían una realidad que no era la suya, tratando de aparentar que pertenecía. Se había ido en la ilusión de que el éxito era algo que se compraba, no algo que se construía. Abrió la puerta. Su madre estaba en la pequeña cocina, de espaldas a él, lavando los platos con un rigor que parecía un rezo. «Llegaste», dijo ella sin voltear. Su voz era delgada, quebradiza como el vidrio. «Sí, ma, mucho tráfico», mintió Javier. Había estado sentado en un parque durante 2 horas, incapaz de enfrentar esa puerta. Llegó otra carta de la universidad, Javier. Está en la mesa. Él la vio. Sobre rojo, pero con el logo de la facultad. No era una factura, era peor. Era una advertencia académica. Sus notas, antes brillantes, se habían desplomado. Estaba a punto de perder la beca que cubría la mitad de sus gastos. Lo estaba perdiendo todo. «Mañana hablo con ellos», dijo, pero su voz sonó hueca, como una promesa de un político. Inés cerró el grifo. El silencio que siguió fue atronador. Se secó las manos lentamente en el delantal y se giró. Sus ojos no tenían reproche. Tenían algo mucho peor, una resignación agotada. «Hijo», dijo suavemente, «no sé qué más hacer. Vendí las joyas de la abuela para pagar la hipoteca el mes pasado. Ya no queda nada». Esa noche, Javier no durmió. Se sentó en su pequeño escritorio, rodeado de los símbolos de su fracaso. Libros de macroeconomía que hablaban de sistemas globales mientras el suyo colapsaba. El zumbido del viejo ventilador era el único sonido, mezclado con la tos intermitente de su madre desde el cuarto de al lado. Abrió su computadora portátil. La pantalla de inicio de sesión del banco brilló en la oscuridad. El saldo, menos $1,500. Un número rojo que gritaba. Cerró los ojos y sintió la náusea del pánico. Era un pozo. Y él seguía cavando. Se levantó y caminó descalzo por el piso frío. En la repisa, junto a sus trofeos de oratoria del colegio, qué lejos se sentía ese niño. Había una foto de su padre. Había muerto hacía años, pero dejó algo más que recuerdos. Dejó un pequeño cuaderno de contabilidad forrado en cuero marrón. Javier lo tomó. Nunca lo había abierto en serio. Las páginas eran amarillas. La caligrafía de su padre era impecable. Era el registro de su primera tienda de abarrotes. Lunes 4 de marzo. Ingreso, venta de arroz, $5. Gasto, compra de panela, $3. Saldo, $2. Línea por línea. Simple, disciplinado, honesto. Su padre no había sido un hombre rico, pero había sido un hombre solvente. Había construido algo de la nada, con nada más que control y trabajo. Javier miró esa página durante 1 hora. Vio la disciplina en esa tinta azul.
vio el respeto por cada centavo. Y luego se miró a sí mismo. El estudiante de economía que usaba tarjetas de crédito para comprar cervezas, que pedía préstamos para invertir en fantasías digitales, que no sabía cuánto gastaba en transporte a la semana. Sintió una oleada de vergüenza tan profunda que lo dobló. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared fría, y por primera vez en meses lloró. No lloró por el dinero, lloró por el hombre en el que se había convertido. Eran las 3 de la madrugada. La ciudad dormía, pero Javier acababa de despertar. El primer paso no fue heroico, fue doloroso y humillante. Al día siguiente no fue a la universidad. Fue a la oficina del decano y pidió una suspensión de semestre. Problemas personales, murmuró evitando la mirada compasiva del administrador. Luego vendió su consola de videojuegos, vendió su reloj, ese que había comprado para impresionar. Vendió sus libros de texto caros. Total, buscaría el conocimiento en la biblioteca, gratis. Consiguió 2 trabajos. El primero era de día, en la misma universidad, pero no como estudiante. Estaba en la cafetería con un uniforme marrón que picaba, limpiando las mesas donde sus antiguos compañeros discutían teorías económicas. Nadie fue cruel con él, pero la indiferencia y la lástima eran cuchillos. Vio a Elena, la chica con la que había querido salir, pasar con sus amigos. Ella le dio una sonrisa triste. «Hola, Javier. Qué bueno verte». Él solo asintió, recogiendo las migas de un croissant que él no podía permitirse. Cada bandeja que limpiaba, cada piso que trapeaba, era un golpe a su orgullo, pero con cada golpe algo se rompía y algo más fuerte crecía en su lugar. El segundo trabajo era de noche. Era un asistente de archivo en la biblioteca central, un lugar que olía a polvo y tiempo. Su jefe era don Carlos, un hombre mayor, casi ciego, que conocía cada libro por el tacto. Javier debía organizar microfichas y digitalizar viejos diarios financieros. Era tedioso, era solitario, y fue allí donde su verdadera educación comenzó. Las noches eran largas. Entre tareas empezó a leer. No los libros de texto modernos llenos de gráficos complejos, sino los diarios que estaba archivando. Viejos informes de bolsa de los años 80, biografías de industriales olvidados, tratados de economía que nadie había pedido en décadas. Leía sobre ciclos, sobre pánicos, sobre la paciencia. Leía sobre cómo la gente construía fortunas no en un día, sino durante toda una vida. Descubrió que la inversión no era un truco, no era un atajo, era un proceso, era agricultura. Una noche, mientras limpiaba las mesas de la cafetería, encontró un folleto arrugado en el suelo. Aprende a invertir, seminario gratuito. Era en un salón comunitario, lejos de la universidad, lejos del prestigio. Sintió el impulso de tirarlo. ¿Invertir? ¿Con qué? Con el saldo negativo de su cuenta. Pero la palabra aprende se quedó con él. Esa noche, en la biblioteca, habló con don Carlos. Don Carlos, ¿usted qué piensa de las inversiones? El anciano siguió pasando sus dedos por el lomo de un libro. La gente cree que invertir es poner dinero. No, muchacho. Invertir es poner tiempo. Pones tiempo en un árbol, te da fruta. Pones tiempo en un libro, te da sabiduría. Pones tiempo en el dinero, y la gente se impacienta. Pero, ¿cómo empiezo si no tengo nada? Don Carlos se giró, sus ojos lechosos buscando el rostro de Javier. Dejaste de cavar. Ese es el primer paso. Ahora tienes que construir el suelo. El suelo es el hábito. Javier volvió a su casa esa madrugada. El apartamento estaba en silencio. Tomó el viejo cuaderno de su padre y al lado de esa caligrafía impecable, abrió una página nueva. Tomó el dinero de su primer pago de la cafetería. Era una miseria. Escribió: ingreso, cafetería, $150. Luego escribió sus gastos. No los que quería tener, los que tenía. Gasto: parte del arriendo, $50. Gasto: mercado, leche y huevos, $40. Gasto: transporte, $20. Calculó el total. Le quedaban $40. Una miseria que antes se habría gastado en una sola noche sin pensarlo. Ahora, esos $40 eran su ejército. Eran su esperanza. Miró el folleto arrugado del seminario. Era gratis. Iría. Pero sabía que el seminario no le daría la respuesta. La respuesta la encontró en sus propias manos. Tomó 20 de esos $40. No los invirtió en una acción.
No compró una criptomoneda. Fue a la esquina y compró una docena de rosas al por mayor. Luego fue a una tienda de segunda mano y compró un pequeño libro sobre finanzas personales, un libro de 10 páginas, básico, casi infantil. El costo total de su primera inversión: $30, $20 en rosas y $10 en el libro. Se quedó con $10 de reserva, su fondo de emergencia. Esa noche leyó el libro. Cubría lo más básico. No gastes más de lo que ganas. Ahorra el 10%. Evita la deuda de consumo. Eran cosas que él, el estudiante de economía, sabía. Pero ahora, sosteniendo sus últimos $10, por fin las entendía. Al día siguiente, antes de su turno en la cafetería, se paró en la estación de autobús. Vendió las rosas, una por una, a oficinistas apurados, a estudiantes enamorados. Una rosa para alegrar el día, decía. Algunos lo ignoraron, algunos le compraron. Al final de la hora, había vendido todas. Tenía $40 en la mano, había duplicado su dinero. No fue una ganancia, fue una lección. Corrió a su turno en la cafetería. Mientras limpiaba la mesa de un profesor que despotricaba sobre la teoría del mercado eficiente, Javier sonrió. Acababa de ejecutar su propia teoría, la teoría del trabajo duro. Esa noche, en el cuaderno de su padre, escribió: ingreso, rosas $40. Gasto, rosas compradas $20. Utilidad, $20. Miró ese número, $20. No era nada, y lo era todo. Compró el doble de rosas al día siguiente, y el día después de ese. Pronto se dio cuenta de que el negocio de las rosas era limitado. El tiempo que le tomaba venderlas competía con sus trabajos. Fue entonces cuando hizo su segunda inversión. Tomó la pequeña ganancia acumulada, unos $200 ganados a pulso, y no compró más rosas. Se inscribió en un curso de Excel avanzado, un curso en línea, barato, que tomó en las madrugadas silenciosas de la biblioteca. Aprendió sobre tablas dinámicas, sobre macros, sobre cómo organizar datos de una manera que la mayoría de la gente encontraba aburrida, pero que él encontraba poderosa. En la biblioteca, don Carlos le había pedido que organizara un registro de donaciones de los últimos 20 años. Era un desastre de papeles y archivos de texto. Don Carlos, dijo Javier una noche, creo que puedo organizar esto mejor. Adelante, muchacho, es tu tiempo. Javier pasó 3 noches sin dormir, aplicando lo que había aprendido. Creó una base de datos funcional, con gráficos que mostraban tendencias de donaciones. Cuando se lo mostró a don Carlos, el anciano no pudo verlo, pero pasó la mano sobre el teclado de Javier. Ordenaste el caos, dijo don Carlos. Eso es valor. Unas semanas después, un miembro de la junta directiva de la biblioteca vio el trabajo de Javier. Quedó impresionado. Le preguntó a Javier si podía hacer lo mismo para su pequeña empresa de contabilidad, que estaba ahogada en papeles. Podría intentarlo, dijo Javier. Le pagaron por ese trabajo lo que ganaba en un mes en la cafetería. Dejó la cafetería al día siguiente, no con arrogancia, sino con gratitud. Ese uniforme marrón le había enseñado más sobre economía que cualquier aula. Le había enseñado el valor del trabajo humilde y el costo del orgullo. Ahora tenía 2 trabajos, la biblioteca de noche y su nuevo trabajo como organizador de datos independiente. Siguió viviendo con la misma austeridad. Cada centavo extra no iba a ropa nueva ni a salidas. Iba a 3 lugares. El primero era un sobre para su madre. Para la casa, decía, y ella lo aceptaba con lágrimas silenciosas. El segundo era un sobre para su tía Isabel. Cada mes le enviaba un pequeño pago, con una nota. Sé que no es todo lo que debo, tía, pero es lo que puedo. Gracias por su paciencia. El tercer lugar era una caja de zapatos vieja debajo de su cama. En la tapa había escrito el fondo. Cada semana guardaba religiosamente el 10% de todo lo que ganaba, de su trabajo en la biblioteca, de sus trabajos de contabilidad. El primer mes el fondo tenía $200, el segundo $600. Ver ese dinero crecer, aunque fuera lentamente, le daba una sensación de poder que ninguna tarjeta de crédito le había dado jamás. Era un poder real, nacido del sacrificio. Pasó un año de trabajo doble, de noches sin dormir, de ver a sus antiguos amigos graduarse desde la distancia. Javier ya no era el mismo. El orgullo había sido reemplazado por la humildad. La arrogancia había sido reemplazada por la disciplina. Y el miedo había sido reemplazado por el conocimiento. Había devorado todos los libros de la sección financiera de la biblioteca.
Había leído sobre fondos indexados, sobre interés compuesto, sobre valoración de empresas. Ya no buscaba el truco rápido, buscaba el sistema lento. Un día, don Carlos lo llamó a su escritorio. «Muchacho», dijo el anciano, «ya no puedo pagarte más. No porque no quiera, sino porque te has vuelto demasiado bueno para este lugar». A Javier se le heló el corazón. «¿Me va a despedir? No. Te voy a ascender, pero no aquí». Don Carlos sonrió. «El miembro de la junta para el que trabajaste, el señor Valdivia, quiere hablar contigo. Necesita a alguien que le organice las finanzas de su empresa. No los papeles, Javier, las finanzas. Dijo que le recordaste a alguien que valoraba el dinero». El señor Valdivia era un hombre de la vieja escuela. Su oficina no era lujosa, pero era sólida. Libros de cuero en las estanterías y un escritorio de roble que parecía haber estado allí 100 años. Valdivia miró a Javier. No vio a un ex estudiante fracasado. Vio al joven que le había hecho un reporte de Excel tan limpio que le había ahorrado dinero en una auditoría. «Siéntate, Javier. Don Carlos me dice que eres honesto. Yo ya sé que eres inteligente, pero ¿eres paciente?» «Estoy aprendiendo a hacerlo, señor», dijo Javier. «Bien, porque la honestidad y la inteligencia sin paciencia son un desperdicio». Valdivia le ofreció un trabajo. Era un puesto de asistente de analista. El salario era modesto, pero la oportunidad era enorme. Tu trabajo será leer. Leerás informes anuales, balances, estados de resultados. Buscarás una cosa, valor, no precio, valor. Javier aceptó. Dejó la biblioteca esa noche, dándole un abrazo a don Carlos. El anciano le puso un libro en la mano. «Para el camino», le dijo. Javier miró el título. Era una biografía de Benjamin Graham. Los siguientes 2 años fueron la verdadera universidad de Javier. Su vida se convirtió en un ritual. Se levantaba a las 5 de la mañana. Leía durante 1 hora sobre filosofía estoica. Meditaba 10 minutos sobre sus objetivos. Luego iba al trabajo. En la oficina de Valdivia aprendió a diseccionar empresas. Aprendió a oler la deuda mala y a identificar la buena gestión. Aprendió que el mercado es un péndulo que siempre oscila entre la euforia insostenible y el pánico injustificado, y todo ese tiempo su fondo seguía creciendo. Había pagado la totalidad de la deuda con su tía Isabel. La había invitado a cenar al mejor restaurante que pudo pagar. Cuando le dio el último sobre, ella lloró. «Sabía que podías, mijo. Tu padre estaría orgulloso». También había vuelto a la universidad, pero de noche. Esta vez pagaba sus clases en efectivo. Se sentaba en la última fila, no para esconderse, sino para tomar notas. Los profesores lo notaban. Este no era el mismo estudiante. Este hacía preguntas que ponían en aprietos a los profesores. Preguntas no sobre la teoría, sino sobre la realidad. Una tarde, uno de sus antiguos compañeros, el que solía liderar las fiestas a las que Javier ya no iba, se le acercó después de clase. «Oye, Javier, viejo amigo, ¿cómo van las cosas? Escuché que trabajas para Valdivia». «Bien, gracias», dijo Javier guardando sus cosas. «Sí, oye, he estado pensando. Tengo un dinero y escuché sobre esta nueva plataforma. Dicen que el rendimiento es del 30% al mes. ¿Qué opinas? ¿Debería entrar?» Javier se detuvo. Miró a su compañero. Vio el mismo brillo en sus ojos que él solía tener. El brillo de la codicia, el deseo del atajo. 30% al mes, dijo Javier suavemente. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que es una mentira, o es un fraude, o es un riesgo tan alto que estás apostando, no invirtiendo. No pongas tu dinero allí. El compañero se rió incómodo. Vamos, Javier, no seas tan aburrido. El que no arriesga no gana. El que arriesga sin entender, respondió Javier, pierde. 6 meses después, la plataforma colapsó. Su compañero lo había perdido todo. Javier, mientras tanto, había hecho su primera inversión real. Había pasado meses estudiando una empresa local. Una compañía de alimentos que todos conocían. Era aburrida. Sus acciones no saltaban. Llevaba años en el mercado. Pero Javier había leído sus informes de los últimos 10 años. Vio que su deuda era baja, que sus directivos eran frugales y que, año tras año, su ganancia crecía un poco. El mercado estaba en pánico por una noticia política y las acciones de la empresa habían caído un 20%. La gente vendía por miedo. Javier miró la caja de zapatos debajo de su cama. El fondo era ahora una cuenta bancaria. Tenía ahorrados $5,000, fruto de 4 años de disciplina férrea. Respiró hondo y compró. No fue emocionante,
No hubo fuegos artificiales. Simplemente transfirió el dinero y se fue a dormir. Las siguientes semanas fueron una prueba de fuego. Las acciones cayeron un 10% más. El antiguo Javier habría entrado en pánico. Se habría vendido, culpando al mundo. El nuevo Javier releyó sus notas. ¿Había cambiado algo en la empresa? No. ¿Seguía siendo una buena compañía a un precio de descuento? Sí. Así que, con su siguiente sueldo, compró un poco más. Y luego dejó de mirar. Pasaron 6 meses. La crisis política se calmó. El mercado se dio cuenta de que la compañía de alimentos seguía vendiendo comida y seguía ganando dinero. Las acciones no solo volvieron a su precio original, subieron un 40% más. Javier vendió una pequeña parte, lo suficiente para recuperar su inversión inicial. El resto, las ganancias, las dejó allí. Era dinero que trabajaba para él. Hizo lo mismo con otra empresa, y otra. Lento, aburrido, disciplinado. Un día el señor Valdivia lo llamó a su oficina. «Javier», dijo el anciano, «he estado observando tus inversiones personales. Tienes buen ojo. Usted me enseñó a mirar, señor. Te enseñé los fundamentos. El coraje lo pusiste tú. Tengo una propuesta. Me retiro. Quiero que te hagas cargo de mi cartera de clientes». Javier se quedó sin aliento. «¿Yo? Señor, pero yo ni siquiera me he graduado». «La graduación es un papel. Lo que tú tienes es carácter, y eso no lo enseñan en ninguna universidad. Pero hay una condición». «¿Cuál?». «Que nunca olvides lo que se siente de ver. Que nunca olvides el olor de la cafetería ni el peso de los libros que no podías pagar. Porque el día que te sientas rico, Javier, ese día empezarás a ser pobre de nuevo». Javier se convirtió en administrador de fondos, pero no era como los otros. No trabajaba en una torre de cristal. Su oficina era la misma de Valdivia, con el mismo escritorio de roble. Sus clientes no eran millonarios que buscaban emociones fuertes. Eran profesores, médicos, tenderos, gente como su madre, como su tía Isabel, que habían trabajado duro por su dinero y tenían miedo de perderlo. Él no les prometía hacerlos ricos de la noche a la mañana. Les prometía algo mucho más valioso: tranquilidad. Les enseñaba a hacer su propio cuaderno de gastos, como el de su padre. Les enseñaba a crear su propio fondo. Les enseñaba a invertir en valor, no en ruido. Y mientras les enseñaba, les decía que el conocimiento es la única inversión que nadie te puede quitar. Así que si esta historia te está dando valor, suscríbete, porque así es como inviertes en ti mismo. Los años se convirtieron en una década. Javier se graduó. Su madre, Inés, se sentó en primera fila y su tos seca había sido reemplazada por una salud robusta. Él la había mudado a un apartamento mejor, uno con sol. Un día Javier estaba revisando sus propias cuentas. Tenía varias fuentes de ingreso: su trabajo como administrador, sus inversiones personales que habían crecido gracias al interés compuesto, esa fuerza silenciosa que él llamaba la paciencia pagada. Tenía un pequeño edificio de apartamentos que había comprado en una mala zona y había remodelado. Ahora daba rentas estables. Se dio cuenta de algo que lo hizo detenerse. Miró su estado de cuenta. Los ingresos pasivos, el dinero que ganaban sus inversiones mientras él dormía, habían superado por primera vez sus gastos mensuales. No por mucho, pero lo habían hecho. Era libre, no era millonario, en el sentido extravagante de los yates y los autos deportivos. No era eso lo que buscaba, era algo más profundo. Era solvente, era dueño de su tiempo. Podía levantarse un martes y decidir ir a visitar a su tía. Podía tomarse un mes libre para leer filosofía, como le había enseñado don Carlos, quien había fallecido hacía años dejándole su libro favorito. Podía seguir trabajando porque quería, no porque tenía que hacerlo. Esa tarde no se fue a casa, condujo. Cintias condujo hasta su antiguo barrio, La Soledad. El edificio de apartamentos seguía allí, con su olor a humedad y fritanga. Se quedó mirando la ventana del 402. Vio a un fantasma. Un joven pálido, aterrorizado, ahogado en deudas y vergüenza. Vio al estudiante de economía que no sabía nada de dinero. Luego vio el parque donde se había sentado durante horas, incapaz de enfrentar a su madre. Se sentó en el mismo banco. Sacó un pequeño cuaderno de cuero marrón. Era el original de su padre. Él había seguido usándolo. Había llenado todas sus páginas y había añadido más. Era la historia de su vida contada en números. Gasto, $100. Pago de la matrícula de un estudiante. Había creado una pequeña beca en su antigua universidad. No con su nombre, se llamaba el Fondo 402.
Era para estudiantes de economía que habían perdido su beca por problemas de notas, pero que demostraban tener la disciplina para volver. Un joven se sentó a su lado en el banco. Era un estudiante. Se notaba por los libros y la ansiedad en sus ojos. El estudiante miraba su teléfono, la pantalla de inicio de una aplicación de apuestas deportivas. Javier observó en silencio. El estudiante suspiró, cerró la aplicación y abrió un libro de texto. Javier sonrió. El mundo estaba lleno de atajos que parecían autopistas pero que terminaban en precipicios. Y luego estaba el camino lento. El camino de la disciplina, del valor, del interés compuesto aplicado a la vida. Se levantó del banco, el sol de la tarde calentándole el rostro. Ya no era el hombre que lo debía todo. Era el hombre que había entendido que la única deuda que tenemos es con la mejor versión de nosotros mismos. Y esa deuda, había decidido, la pagaría con intereses todos los días de su vida. La verdadera libertad no se mide en la cantidad de dinero que tienes en el banco. Se mide en la tranquilidad con la que pones la cabeza en la almohada por la noche. Se mide en el control que tienes sobre tu recurso más valioso, tu tiempo. Javier aprendió que el fracaso no era un destino, era una escala. Era el precio de la entrada para la sabiduría. Descubrió que la disciplina no es un castigo, es la arquitectura de la libertad. No esperamos a tener dinero para empezar a invertir. Invertimos nuestro tiempo, nuestro enfoque y nuestra disciplina para empezar a construir. La riqueza no es un evento, es un hábito. Es el resultado de 1000 pequeñas decisiones correctas, apiladas una sobre otra, día tras día, hasta que el peso de tus hábitos se vuelve más fuerte que el peso de tus deudas. La historia de Javier no es sobre volverse millonario, es sobre volverse valioso. Porque cuando te enfocas en construirte a ti mismo, el dinero se convierte en un resultado inevitable. La verdadera inversión siempre empieza desde adentro. Javier se levantó de ese banco en el parque. El sol de la tarde, ahora bajo, pintaba el cielo de un naranja profundo, un color de cierre y promesa. Dejó atrás al estudiante con sus libros y sus aplicaciones, y caminó no hacia el pasado, sino hacia el presente. Su vida ya no era una carrera frenética para pagar lo que debía. Se había convertido en un ejercicio consciente de construir valor. Llegó a su oficina. No era la torre de cristal que una vez imaginó. Era un espacio tranquilo en un edificio antiguo, que olía a madera, a café recién hecho y a libros viejos. Un aroma que le recordaba a la biblioteca de Don Carlos. En la pared, no tenía títulos de la universidad ni gráficos de bolsa llamativos. Solo había un marco. Dentro de él, no había un diploma. Estaba la primera página del cuaderno de contabilidad de su padre, amarillenta y frágil. Saldo, $2. Se sentó en su escritorio, el mismo escritorio de roble sólido que heredó del señor Valdivia, y observó esa reliquia. Era su ancla, era su verdad. Javier había aprendido que deberlo todo era un estado mental antes que financiero. Cuando estaba en la universidad debía dinero, sí, pero su deuda más profunda era con la imagen que quería proyectar. Debía favores, debía apariencias, debía la validación de los demás. Estaba espiritualmente en bancarrota, un fantasma que se movía con ropa prestada. El trabajo en la cafetería, ese uniforme marrón que picaba, no fue un castigo, fue una purificación. Quemó el orgullo. Cada mesa que limpió, cada migaja que barrió, fue un acto de demolición. Estaba demoliendo al hombre falso para hacer espacio al hombre real. Y el hombre real descubrió algo en el silencio de la biblioteca. El poder no está en lo que ganas, sino en lo que controlas. Aprendió que la disciplina no es la jaula que el mundo cree que es. La disciplina es la llave. La gente ve el ahorro como una privación. Ven el estudio nocturno como un sacrificio. Ven la paciencia como algo aburrido. Javier vio la verdad. El ahorro no era privación, era la compra de su futura libertad. Cada dólar no gastado era un soldado más en su ejército. Cada noche de fiesta a la que no fue era una mañana de claridad que ganaba. El estudio no era un sacrificio, era la forja de su armadura. El conocimiento que adquirió leyendo esos viejos informes, aprendiendo de hombres muertos hacía décadas, era una ventaja que nadie podía quitarle. El mercado podía colapsar, las plataformas podían desaparecer, pero los principios eran eternos, y la paciencia no era aburrida, era la física del universo. Don Carlos se lo había dicho. Invertir es poner tiempo. Javier por fin lo entendía. El interés compuesto no era un truco financiero, era una ley de la naturaleza. Como un árbol crece, lento pero imparable, célula sobre célula, hoja sobre hoja. Su compañero de la universidad había querido el árbol en un día.
Quería la sombra y la fruta sin plantar la semilla, sin regarla, sin esperar a que el sol hiciera su trabajo. Por eso lo perdió todo. Javier había aprendido a ser el agricultor. Aprendió a amar el proceso de plantar. Aprendió a respetar las estaciones. Entendió que habría inviernos, momentos en que el mercado caería, como las acciones de esa compañía de alimentos. El pánico es el viento que derriba a los árboles jóvenes. La paciencia es la raíz profunda que te mantiene firme. La gente le preguntaba ahora cómo vivir de sus inversiones. Esperaban un secreto, un software, el nombre de una acción mágica. Javier sonreía. Les contaba la historia de las rosas. Les decía que su primera inversión no fue de $5,000 en la bolsa. Fue de $20 en flores y $10 en un libro. Fue una inversión en la acción, no en la especulación. Vivir de sus inversiones no significaba, para él, no hacer nada. No significaba sentarse en una playa bebiendo cócteles. Eso era un vacío, otra forma de bancarrota. No. Vivir de sus inversiones significaba que su tiempo le pertenecía. Significaba que podía pasar sus mañanas ayudando a sus clientes, a esa gente trabajadora, a construir su propia tranquilidad. No les vendía sueños, les vendía sistemas. Les enseñaba a construir su propio fondo, su propia caja de zapatos. Significaba que podía almorzar con su madre, Inés, cualquier día de la semana, sin pedir permiso. Verla reír, sana y sin preocupaciones, esa era la verdadera ganancia. Ese era el dividendo que más valoraba. Significaba que podía dedicar sus tardes a leer filosofía, a aprender a tocar la guitarra, a ser voluntario en la biblioteca del barrio, enseñando a los jóvenes a organizar sus finanzas. El dinero para él ya no era el objetivo. El dinero era el combustible. El objetivo era la vida. Su mayor descubrimiento no fue cómo leer un balance. Fue cómo redefinir la palabra riqueza. La riqueza no era la velocidad, era la dirección. La riqueza no era la cantidad, era la calidad. La riqueza no era tener más, era necesitar menos. Javier había pasado de ser un consumidor a ser un constructor. El estudiante que lo debía todo vivía en un estado de necesidad. Necesitaba aprobación, necesitaba dinero rápido, necesitaba escapar. El hombre que vivía de sus inversiones vivía en un estado de valor. Creaba valor para sus clientes, creaba valor para su familia. Y lo más importante, creaba valor para sí mismo al honrar su tiempo. Miró el reloj. Eran las 5 de la tarde. El mercado había cerrado. Su cartera de inversiones había subido un poco. Su edificio de apartamentos había pagado sus rentas. El dinero había trabajado para él. Pero ahora su trabajo había terminado. Cerró la tapa de su computadora. Guardó el cuaderno de su padre en el cajón. Se puso el saco y apagó la luz de la oficina. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, la misma ciudad que una vez lo había visto como un fantasma de deudas, se sintió sólido. Ya no se escondía de las miradas. Caminaba con la calma de un hombre que sabe exactamente quién es. No era el hombre más rico de la ciudad. No estaba en la portada de las revistas, pero era libre. Y se dio cuenta de que la lección final no era sobre dinero, era sobre la soberanía. El viaje no había sido de los números rojos a los números negros, había sido de la esclavitud a la libertad. El estudiante que lo debía todo había muerto en aquel piso frío, la noche que lloró de vergüenza. Y de esas cenizas había nacido el inversor. No un inversor en acciones o en bienes raíces, sino un inversor en la vida. Aprendió que el fracaso es simplemente el precio que pagamos por la educación. Aprendió que la disciplina es el amor propio en acción. Y aprendió que la verdadera riqueza es, y siempre será, el tiempo que nos queda y la libertad para decidir cómo usarlo. No se trata de cuánto tienes, se trata de cuánto te posee lo que tienes. Javier ya no era poseído por nada, ni por sus deudas ni por sus posesiones. Era simplemente dueño de sí mismo, y esa, descubrió, era la única inversión que realmente importaba.